Esta es la historia de un hombre que buscaba generar un cambio en la población, pero se encuentra a unas horas de vivir una muerte brutal. Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, ya que él mismo sabe que los judíos están por arrestarlo para entregarlo a Roma y así poder silenciarlo. Sus palabras son cada vez más intensas y con las pocas fuerzas que le quedan, le roga a su padre: si es posible, aparte de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es entonces que la tentación, quien todo este tiempo estuvo acechándolo, se hace presente y le dice que un solo hombre no puede cargar con todo el peso del pecado, y le da a entender que su sacrificio va a ser inútil. Jesús cae postrado en el suelo mientras que la intensidad de su oración aumenta. La tentación materializa una serpiente que se acerca cada vez más a Jesús mientras intenta seguir persuadiéndolo, pero Jesús no le escucha y termina pisoteando la cabeza de la serpiente. Jesús tiene una tarea que es crucial para la historia de la humanidad, y es que durante muchos siglos las personas habían vivido bajo un régimen que, más allá de preservar la seguridad y la integridad de cada individuo, los humillaba y los marginaba. Jesús, sabiendo esto, empieza a predicar un mensaje que propone, entre muchas otras cosas, el amor al prójimo como idea central. Cuando uno demuestra amor por una persona por el simple hecho de que es un ser, todo lo demás termina sobrando, porque en ese caso también existiría respeto por su integridad como persona, respeto hacia sus pertenencias y posesiones, existiría empatía por quienes necesitan consuelo, se olvidaría todo tipo de rencor o cualquier otra acción que nos aleja del amor al prójimo. Esta es la utopía con la que Jesús sueña, un mundo en el que todos podamos convivir en paz con el debido respeto que cada una de las personas se merece. Sin embargo, para hacer una deconstrucción primero se necesitan eliminar las antiguas costumbres, cambiar radicalmente el modo de vivir y de pensar para poder empezar a crear nuevos seres. Jesús es quien tiene esta misión de sacrificio para hacer nuevas todas las cosas. Él sabe que no va a ser fácil y que no ha sido fácil, pero a pesar de cualquier adversidad se compromete con lo que tiene que hacer y no escucha la voz del tentador, que siempre ofrece una alternativa para alejarnos de nuestros propósitos. Una multitud enviada por el Sanedrín llega al huerto y Judas entrega a Jesús con un beso en la mejilla. Los otros discípulos que estaban acompañándolo comienzan a poner resistencia. Pedro le corta una oreja a uno de los hombres y Jesús le dice que suelte su espada, porque quien a espada mata, con la espada morirá. Jesús es llevado ante el Sanedrín, quienes lo juzgan y lo condenan por proclamarse abiertamente como el Mesías. Para los judíos esta afirmación era sumamente grave. Durante mucho tiempo el pueblo judío había sido víctima de opresión y estaban a la espera del Mesías, una figura empoderada que los guiaría a la liberación de su pueblo y a tiempos mejores. Cuando Jesús se declara como el Mesías, hace mucho ruido entre los judíos, ya que en lugar de cumplir con las expectativas que ellos tenían en torno a esta profecía, Jesús parecía más bien ir en contra de sus leyes y tradiciones. Comía con publicanos y pecadores, hablaba con mujeres en público, tocaba a personas enfermas con lepra, defendía a las mujeres que eran condenadas por las leyes, no ofrecía el Shabbat como día de descanso, entre muchas otras cosas. Todo esto generaba el repudio de los judíos, ya que para ellos su ley estaba por encima de todas las cosas. Pero para Jesús siempre fue más importante lo que representa la existencia de cada persona que lo que pudiera decir cualquier ley o tradición. Es así que varias personas atestiguan en su contra y lo condenan para entregarlo al Imperio Romano. Jesús es escupido, maltratado, ultrajado y se lo llevan preso ante el deleite de quienes presenciaron el juicio. A la par podemos ver figuras de personajes con los cuales podemos sentirnos identificados. Pedro termina negando 3 veces a su maestro, siendo que horas antes había declarado estar siempre a su lado. Muchas veces nosotros nos vemos en situaciones de negar los ideales por los cuales hemos trabajado anteriormente. Pareciera que en el momento de la tempestad o cuando alguien está en contra de lo que pensamos o de lo que sentimos, terminamos por negarlo para no sentirnos atacados también. O incluso terminamos traicionando todo lo que llegamos a construir, cambiándolo por cosas que definitivamente no nos van a dar la misma satisfacción, lo que ocasiona que a la larga tengamos sentimientos de culpa o remordimiento. Sean cuales sean los motivos por los cuales Pedro y Judas actuaron de la manera en que lo hicieron, creo que ninguno de nosotros estamos en la posición de condenar las acciones. Es muy fácil hablar sobre qué es lo que haríamos nosotros en esa misma posición, pero la realidad podría darnos una gran sorpresa. Jesús nos va a demostrar que Él tiene una gran compasión por cada persona sin importar lo que haya hecho en su pasado, ya que sabe perfectamente que siempre hay oportunidad para redimirse y dejar de lado los malos hábitos. Al día siguiente Jesús es llevado ante Pilato para que lo condene, pero al ver el estado en el que se encuentra, cuestiona los métodos de los judíos y decide interrogarlo para poder tomar una decisión. Y vamos a poner mucha atención en lo siguiente, porque es fundamental para entender las acciones de cada uno de los involucrados. Pilato le pregunta a Jesús si él es el rey de los judíos, a lo que Jesús le responde si esa pregunta viene de él o solo la hace porque es lo que los demás dicen. Pilato insiste y pregunta si él es un rey, y Jesús le responde que para esto ha nacido, para proclamar y dar testimonio de la verdad. Pilato se nota confundido por esta afirmación. Las palabras de Jesús dejan un eco en su interior y se cuestiona qué es la verdad. Incluso pregunta a su esposa si ella sabe qué es la verdad, si la reconoce, si es capaz de oírla.
a lo que ella le responde que si no quieres oír la verdad, nadie te puede decir la verdad. Después de esto, Jesús es traído nuevamente ante Pilato y entiende que no hay otra opción más que cumplir con las demandas de los judíos para poder evitar una revuelta. Entonces les propone elegir liberar a un prisionero, Barrabás, un peligroso asesino, o liberar a Jesús. Caifás, respaldado por todo el pueblo, pide la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús, algo que deja perplejos hasta los mismos romanos e incluso al propio Barrabás. En esta historia, Barrabás es la representación de la maldad en las personas. Se nos dice que es un asesino, pero bien podríamos ponerle cualquier otro mal que podamos imaginarnos. Mientras que por otro lado, Jesús es la representación de la bondad, de la rectitud en los caminos de la vida, de buscar siempre el bien colectivo, de buscar defender la integridad de las personas, de luchar por siempre poner por delante el bien sin importar las circunstancias. En pocas palabras, Jesús es la representación de la verdad. Es por eso que los diálogos anteriores son tan significativos. Jesús menciona que ha venido para dar testimonio de la verdad y que todo aquel que le escuche y siga su ejemplo también estará escuchando la verdad. Porque no hay una forma más grande de dar testimonio de la verdad que con la vida misma. Y si recordamos las palabras de Claudia, la esposa de Pilato, que decía, si no quieres oír la verdad, nadie te puede decir la verdad, podemos darnos cuenta de qué es lo que les está pasando a todos los presentes en esta escena. Tienen la verdad personificada delante de ellos y aún así prefieren ignorarla, pisotearla y elegir el mal. Después de esto, Jesús es azotado brutalmente y es condenado a muerte. Jesús empieza su camino hacia el monte Calvario cargando con una cruz de madera mientras una multitud a su alrededor lo acompaña insultándolo y escupiéndole en el camino. Los golpes y empujones de los guardias ocasionan que Jesús caiga, mientras que su madre poco a poco comienza a acercarse a él. Jesús continúa por el camino, pero el agotamiento y los latigazos de los romanos hacen que caiga por segunda vez. En este punto su madre logra acercarse lo suficiente a él para darle un poco de consuelo, pero es Jesús quien termina haciéndolo mediante sus palabras. ¿Ves, madre? Yo hago nuevas todas las cosas. Al principio del video decíamos que Jesús lo que buscaba era generar un cambio. Establecer un estilo de vida con un centro en el amor al prójimo. Pero para esto es necesario desprenderse de las cosas que impiden que esto ocurra. Con el sacrificio de Jesús en la cruz va a venir la redención, la oportunidad para empezar a construir una mejor versión de uno mismo. Esto es por lo que él lucha de manera incansable. Él sabe perfectamente que todo el dolor físico, mental y espiritual que puede experimentar en este momento es solo una parte de la gran satisfacción que es dar la vida por los demás. El camino de la cruz es un reflejo de la vida misma. Tenemos una meta establecida que es la realización de la verdad en todos los sentidos, pero para llegar a ello hay que superar todas las pruebas que se nos presentan. Indudablemente en la vida habrá personas que declaren contra nosotros injustamente, que hagan todo lo posible por hacernos quedar mal, personas que nos nieguen cuando más las necesitábamos. Habrá quienes nos traicionen, quienes se encarguen de azotarnos, de escupirnos, de insultarnos, pero también habrá personas que nos acompañen en nuestro camino, quienes nos defiendan, quienes se acerquen para limpiarnos el rostro, quienes ayuden a cargar con nuestra propia cruz, y todo eso hay que aceptarlo, ya que es parte de dar la vida por los demás. No hay mayor amor que este, no hay mayor sacrificio que este, entregar la vida por buscar siempre la verdad. Jesús llega al monte y con las pocas fuerzas que le quedan se arrastra hacia la cruz, hacia el final de su misión en esta vida. Después de esto, Jesús es clavado en la cruz ante la vista de muchos espectadores mientras exclama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el peor momento de su camino, en el punto más brutal de su recorrido, Jesús nos da una última gran lección. Decide perdonar a todos los que lo pusieron en ese madero. Después de unas horas de agonía, Jesús exclama su último aliento diciendo: consumado está. Un hombre que luchó hasta el final, que dio hasta la última gota de sudor, de sangre, que siempre trabajó por dar la vida por los demás, por dar testimonio de la verdad, por destruir al pecado y traer la redención, había cumplido con su misión. Ahora depende de cada uno de nosotros si queremos seguir su ejemplo.